Bien, pues qué alegría, ¿verdad? Poderles ver. Creo que a todos los que en algún momento servimos, nos pasa lo que decía Noé ahorita, ¿verdad? En la mañana yo también me levanté muy cansado, ¿verdad? Yo le dije a mi esposa, yo creo que cuando contó Noé esa anécdota, sentí que estaba dándome una palabra profética, ¿verdad? Ese era yo. No quería levantarme, estaba muy cansado. Ya que ha sido una semana muy pesada, pero de mucha bendición. Nos gozamos por lo que Dios está haciendo. Y durante esta semana estaba estudiando un tema que quería compartir el día de hoy. La semana pasada iniciamos con una enseñanza acerca de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y hablábamos acerca sobre la primera bienaventuranza, que era bienaventurados los pobres de espíritu, ¿verdad? Y durante esta semana estaba estudiando esta segunda bienaventuranza y le decía a mi esposa, estuve estudiándola, meditando en ella, leyendo, escuchando diferentes predicaciones, pero esta ocasión creo que sin duda alguna pude sentir cómo Dios habló de manera diferente a mi vida. Y hoy quiero compartir algo, pausando un poco las bienaventuranzas que quiero enseñar. Hoy el tema que quiero compartir es un tema diferente, que le he titulado No es con fuerza. No es con fuerza. Es el título que quiero compartir el día de hoy. Y sabes, hace algunos años atrás, Dios me permitió el privilegio de estar en un ministerio. Era un ministerio que en sus principios se llamaba Castillo del Rey. Hoy todavía existe, ¿verdad?, este ministerio. Y este ministerio es un ministerio de evangelismo, que lo que hace es que en las calles hace dramas, ¿verdad?, pantomimas, presentaciones, con las cuales evangelizamos a las personas que no conocen de Jesús. Y había un drama en especial que recordaba, y esta muestra que hacíamos era, llevamos en esta presentación una sección amarilla de aquel tiempo, ¿verdad? Ahora no sé cómo sean, creo que ahora ya ni existen, o no sé, corríjanme, pero antes la sección amarilla, ¿verdad?, era un libro amarillo súper grueso, y esta sección amarilla la llevábamos y retábamos a la gente, ¿verdad?, para que cualquier persona que quería pudiera pasar, y el reto era que pudiera partir la sección amarilla a la mitad. ¿Te imaginas? Partir una sección amarilla a la mitad. Entonces había gente que tú la veías y decías, changos, este sí creo que va a poder, ¿verdad? Súper fuerte. Intentaban, y muchos de ellos no lo lograban. Ahora, había otras personas, ¿verdad?, dentro de nuestro grupo, de nuestro equipo, que tú los veías flaquitos, todos ñenguitos, no daban ni un peso por ellos, ¿verdad? Y decías, no, a este le faltan 3 tacos para que agarre fuerza. Pero ellos, ya con la técnica que se les había enseñado previamente, pasaban, agarraban la sección amarilla, ¿verdad? Se ponía música con intensidad, música que pudiera transmitir algo, y ellos con toda su fuerza, ¿verdad?, intentaban romper la sección amarilla. ¿Y sabes qué sucedía? La rompían. Imagínate romper una sección amarilla por la mitad. La gente se quedaba como que, wow, ¿cómo es posible eso? Pero hay una escritura que está en Zacarías capítulo 4, verso 6, que tal vez tú la has escuchado o tal vez te lo sabes, y si no, es un versículo muy fácil de aprender, que dice: entonces me dijo el Señor, dice a Zorobabel, hablando Zacarías, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice
el Señor de los ejércitos celestiales. Y sabes, creo que en la vida hay cosas que tú y yo tal vez estamos cargando con nuestras fuerzas, estamos tratándolo de hacer con nuestra capacidad y nos hemos olvidado de poner a Dios, al Espíritu Santo en primer lugar para que nos ayude en medio de nuestras necesidades. En el contexto de este pasaje es bien interesante porque el pueblo de Israel se encontraba en exilio. El reino de Babilonia los había conquistado y los había llevado a Babilonia, muchos de ellos. Ahora ellos, cuando fueron conquistados, el lugar de adoración donde ellos adoraban a Dios, que era un templo que ellos habían construido en Jerusalén, había sido destruido. Pero ellos tenían el deseo en su corazón de reconstruir nuevamente el templo para poder levantarlo y ahí rendir adoración delante de Dios. Ahora, en este exilio, el pueblo de Israel se enfrentaba a muchas dificultades para esta reconstrucción del templo. Eran dificultades económicas porque no había los recursos suficientes, trabajaban muchos de ellos como esclavos. Ahora imagínate, un esclavo, pídele una ofrenda, pues va a ser complicado, no sé si me explico. Muchos de ellos no tenían los recursos, no estaban bien posicionados, había problemas políticos, ya que al ser conquistados por otro imperio que no adoraba al mismo Dios que ellos, eso les limitaba para que ellos pudieran hacer o restaurar este templo que querían hacer. La tarea sin duda alguna era abrumadora, era difícil. No tenían recursos, no tenían influencia política, parecía imposible lo que ellos querían hacer, que era reconstruir el templo. Ahora, en medio de todo eso, Dios da una palabra al profeta Zacarías, porque Dios conocía la necesidad y el deseo de Israel de esta reconstrucción del templo para poder tener un lugar de adoración para Dios. Ellos sabían que esto era importante. Dios sabía también que eso era importante. Y Zacarías, al ver esta dificultad en la que se encontraba, Dios trae una palabra a la vida de Zacarías y dice: hey, recuerden, no es con fuerza, ¿verdad? En otras versiones dice: no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Ahora, Zorobabel era un hombre importante, era un general del ejército de Judá, y Dios da una palabra a él para que vaya y reconstruya el templo. Ahora, yo creo que muchos de nosotros, sin duda alguna, hay ciertas cosas en nuestras vidas que tratamos de hacerlas de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestro intelecto, de acuerdo a lo que nosotros creemos que es mejor. Pero hay una pregunta que para mí es importante que podamos definir el día de hoy. La siguiente pregunta sería: la Biblia dice que debemos depender no de nuestra fuerza, no de nuestra capacidad, sino depender del Espíritu Santo. Ahora, entonces la pregunta sería: ¿cómo podemos depender del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo es depender del Espíritu de Dios y cómo esto se vuelve una realidad en mi vida, en mi día a día? Hace un tiempo atrás me enseñaron un acróstico que nunca se me olvidó y espero que no se te olvide, ¿verdad? Y este acróstico es el nombre de un animalito, una serpiente en especial. Y me enseñaron lo que era la boa, ¿verdad? Dile a la persona que tienes ahí a tu lado: recuerda la boa. Cuando escuches la canción, ¿verdad? Hay una canción por ahí hasta que dice: es la boa, ¿verdad? Cuando recuerda la palabra de Dios.
¿Cómo dependemos del Espíritu Santo? Bueno, primero necesitamos ser llenos de la Biblia, la palabra de Dios. Biblia. Hay un pasaje en Juan capítulo 14, verso 26 que dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, está hablando Jesús, y él dice: cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les ha dicho. Ahora, esto es increíble porque yo me he topado con muchos cristianos que sí suelen ser muy espirituales, que sí de repente vienen a la iglesia y cuando están ante la presencia de Dios tiemblan, ¿verdad? Y sienten, ¿verdad? Que les va a dar algo, y es bueno porque la presencia de Dios se mueve así. Pero también he conocido muchos cristianos que muy poco examinan y escudriñan la palabra de Dios. Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que Dios ha hablado. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo va a recordar algo que tú ni siquiera te has dado el tiempo de escudriñar? Hay personas que no conocen lo que la palabra de Dios dice y por eso les cuesta discernir lo que Dios quiere para sus vidas. Porque en los momentos de dificultad, en los momentos donde estamos enfrentando alguna situación complicada, cuando no conocemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo no puede recordar nada de nosotros que no hay. Hay cristianos que tal vez están vacíos, no sé si me está siguiendo, que no conocen la palabra. Mira, hay una historia, no sé si tú la has leído, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 13, hay una historia bien interesante. Esta historia nos habla acerca de dos profetas, un profeta joven y un profeta viejo. Y dice la Escritura que Dios había hablado al profeta joven para que pudiera llevar una palabra, ya que en aquel tiempo se estaba levantando mucha idolatría, se estaba levantando cosas que iban en contra de la voluntad de Dios, y Dios levanta un profeta joven. No menciona la Biblia cómo se llama, pero Dios le da una instrucción y le dice: hey, quiero que vayas, hables esta palabra que yo te estoy diciendo, pero también parte de la instrucción era: cuando vayas, no te pares, no comas en ese lugar, sino ve y solamente profetiza y regrésate a tu casa. Esa era su instrucción. Cuando el profeta llega a ese lugar y da la palabra al rey, ¿verdad?, declarando lo que él estaba haciendo incorrecto, dice la Escritura que el rey se enoja, ¿verdad?, y lo señala y le dice: hey, deténganlo. Y cuando señala al profeta, la mano se le paraliza, no puede moverse, se queda con la mano paralizada, se asusta y dice: no, tráiganmelo porque quiero hablar con él, ¿verdad? Empieza a cambiar su actitud. Él da una palabra donde dice: este rey había levantado un altar, un incienso en contra de Dios, y la palabra decía: para que vean que Dios es el que me está enviando, ese altar que levantaron se va a romper, se va a partir a la mitad como señal. ¿Y sabes qué sucede? El altar se rompe por la mitad, ese altar es destruido. Dios usa a este profeta para declarar lo que Dios quería hablar. Pero después sucede algo. Sale dentro de esta historia otro profeta, un profeta mayor, un profeta de edad más avanzada que el profeta joven. Mientras el profeta joven va en camino para su casa, se encuentra con el otro profeta. El otro profeta se encuentra con el profeta joven y le dice: oye, te invito a mi casa para que descanses y comas.
Ahora es bien interesante porque el profeta joven le dice: mira, a mí Dios me dio la instrucción que no me quedara a comer y que no me parara en esta ciudad, sino que solamente profetizara y me regresara. ¿Sabes lo que le dijo el profeta mayor? Le dijo: no, hombre, mira, ahorita yo acabo de ver a un ángel y un ángel me acaba de decir: invita al profeta a tu casa para que coma, beba y descanse en tu hogar. Entonces, no, Dios ya me habló a mí, me dijo que vinieras a mi casa. El profeta joven dijo: ah, bueno, pues si te dijo, pues vámonos, ¿verdad? Se va, come, bebe, se queda en esa casa del profeta mayor. Y cuando están ahí, el profeta mayor le da una palabra y le dice: has desobedecido lo que Dios te había ordenado, por lo tanto no llegarás a tu casa ni serás enterrado en la tumba de tus padres. ¿Y sabes lo que sucede? Cuando el profeta joven sale de ahí y va camino a su casa, un león de repente sale y se lo come, lo mata, porque no aprendió a escuchar la voz de Dios, la instrucción que Dios le había dado al principio. ¿Me está siguiendo? Hay personas que nunca saben, nunca escudriñan la palabra para saber lo que Dios quiere para sus vidas. Hay personas que solamente esperan: ay, ojalá que aquel pastor, que aquel profeta, que aquel hombre me dé una palabra, me unja, me escupa, me diga. Cuando tenemos la mejor profecía más segura, que es la Escritura. Pero muchos de nosotros no podemos depender del Espíritu Santo, no podemos recibir su ayuda porque ni siquiera conocemos lo que la palabra dice. Hay gente que todavía piensa que la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Y la Biblia no dice eso. Hay gente que no conoce realmente lo que las Escrituras enseñan y dicen, y por eso no pueden depender del Espíritu Santo y siguen dependiendo de sus fuerzas. ¿Hay algún problema? Y estás quebrándote la cabeza pensando en cómo resolverlo, porque no conoces lo que la palabra de Dios dice. Hay cosas que Dios te da la solución en su palabra y tú sigues buscando la forma o la manera de resolver cierta situación porque no conoces lo que la palabra de Dios te enseña. Pero cuando dependemos de la palabra de Dios, cuando dependemos del Espíritu Santo, Él dice: el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará todas las cosas que Dios ya ha hablado y ha dicho. Mira, yo soy de las personas que también a veces se me olvidan las cosas, pero yo trato de mantener una vida de comunión, de oración, de lectura de la palabra. Y hay veces, hay versículos que cuando yo me estoy enfrentando a algún problema me vienen a la mente, porque el Espíritu Santo nos recuerda. Pero si tú eres de las personas que te esperas hasta el domingo a ver qué versículo va a poner el pastor, a ver qué versículo vamos a leer en la iglesia, el Espíritu Santo se limita a poder guiarnos, a poder fortalecernos, porque nuestra vida va en esta comunión cuando tú y yo leemos la palabra de Dios. Ahora, Romanos capítulo 8, verso 26 nos dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Segunda
letra de este animal, de la boa. Primer lugar era la Biblia. Segunda cosa, de cómo podemos depender del Espíritu Santo a través de la oración. Cuando no tenemos una vida de oración, el Espíritu Santo también no se puede mover en nuestras vidas para guiarnos. Hace algunos años atrás tuvimos la oportunidad de viajar a Colombia, a este país, a un congreso. Y algo que me impactó mucho fue que visitamos algunas iglesias, y en especial visitamos una iglesia llamada El Lugar de Su Presencia, del pastor Andrés Corzo. Es una iglesia hermosa, grandísima, con un orden impresionante. Tú cuando llegas allá, es impresionante cómo mantienen todo, ¿verdad? Tan estructurado, tan hermoso, tan cuidado, a pesar de todas las personas que son. Ellos, imagínate, tienen un lugar, un auditorio para 5,000 personas. Ahora, esas 5,000 personas, cuando nosotros fuimos, no hacen tráfico en la calle, no avientan basura en la calle. Cuando entran a la iglesia, entran ordenados como niños de preescolar. Llenan primero las filas de adelante, luego las filas de atrás. Cuando salen, primero salen los de atrás y luego los de adelante, para que no se atoren por allí. O sea, tienen un orden increíble. Ahora, lo que más me impresionó no fue este orden ni que fuera una iglesia tan grande. Me impresionó algo que decía el pastor Andrés Corzo y que ha sido parte de lo que a mí me ha retado también. Él decía que durante 15 años ellos abrieron oración en su iglesia para orar a las 6 de la mañana todos los días. Imagínate, orar a las 6 de la mañana todos los días. Dice, durante 15 años teníamos muy poca gente. Venían 50 personas, 30, 100 cuando eran muchos. Ahora se reúnen más de 4,500 personas en la mañana para orar todos los días. Todos los días. Es una iglesia que ha aprendido que la base, la estructura para poder depender del Espíritu Santo es la oración. Hay situaciones en nuestras vidas que nosotros queremos cambiar a través de nuestras fuerzas, a través de nuestra capacidad, pero la Biblia nos enseña, no es con esa capacidad, no es con tu fuerza, sino es a través del Espíritu Santo de Dios. El miércoles tuvimos reunión y yo les platicaba y les decía cómo la oración puede cambiar circunstancias que tú y yo no podemos cambiar con nuestras fuerzas ni de manera natural. Yo el miércoles les hablaba y les decía cómo en algún momento el apóstol Pedro, después de que Jesús murió, él tenía, tú conoces un poquito la historia y si no te la explico, él tenía miedo, temor después de que Jesús murió, y dice que él había negado a Jesús. ¿Recuerdas? Él había negado a Jesús, pero después Jesús se le aparece. Jesús se le revela y le dice: hey Pedro, ¿me amas? No, Señor, es que sí te amo, pero no demasiado. Y lo empieza Jesús a confrontar. Pero cuando es confrontado por Jesús, y después más adelante en el libro de Hechos vemos que Pedro es lleno del Espíritu Santo, Pedro empieza una revolución y empieza a compartir el evangelio con denuedo, con tanta fuerza como nunca antes, porque ahora había sido lleno del Espíritu Santo. Y fue tan poderoso lo que Dios estaba haciendo, que dice la Escritura que en una predicación se convirtieron más de 3,000 personas en una sola predicación. Ahora, esto provocó que los judíos, fariseos, el imperio romano tratara de frenar lo que Dios estaba haciendo, ese mover. ¿Cómo lo hizo? Bueno, meten a Pedro en la cárcel
y él estaba esperando un juicio. Mientras él esperaba este juicio, lógicamente por el sistema tan corrupto que había, su juicio no iba a ser de una manera favorable para él. Había corrupción, los judíos estaban en contra de él, el mismo imperio romano estaba en contra de él por lo que estaba sucediendo. Entonces hay algo bien interesante, porque nos dice la escritura que la iglesia oraba por él fervientemente. La iglesia oraba por él, porque la iglesia sabía que aunque pagaran un buen abogado, que aunque dieran mucho dinero para su fianza, que aunque trataran de sobornar a alguien, no iban a poder sacar a Pedro, sino que el destino de Pedro era llevarlo a un juicio donde él perdería la vida. Pero vemos cómo la iglesia empieza a orar tan fervientemente que sus cadenas fueron rotas, la cárcel se abrió, y no solo eso, sino que un ángel lo guió para llevarlo sano y salvo lejos de allí. Algo que humanamente la iglesia no podía hacer. Cuando la iglesia empezó a orar, Dios se movió, porque no es con espada, no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. A través de la oración nosotros podemos ver cómo el poder de Dios se puede mover. Hay cosas que nosotros no sabemos cómo pedir, pero dice que el Espíritu Santo intercede, ora por nosotros con gemidos indecibles, con palabras que no podemos explicar. Cuando tú oras y estás orando y de repente tus lágrimas corren y empiezas y no sabes qué decir, el Espíritu Santo intercede por ti. Ora de manera correcta. Pero también Juan capítulo 4, verso 23 dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Tercera forma en cómo dependemos del Espíritu Santo: a través de la adoración. Si tú quieres empezar a ser guiado y depender no de tus fuerzas, no de tu capacidad, sino depender del Espíritu Santo, necesitamos Biblia, oración y adoración. En esta parte de la escritura, Jesús se topa a una mujer samaritana. Cuando Jesús la ve, tiene una conversación con ella, en donde Jesús la confronta por su pecado. Y Jesús le habla y le dice: ¿sabes? El marido que tienes no es tu marido, y has tenido también varios maridos. Diría mi mamá: era una mujer coscolina, ¿verdad? Nunca he sabido qué es coscolina, pero me imagino que es alguien que anda con muchos hombres o muchas mujeres, ¿verdad? Y esta mujer había andado con muchos hombres, pero cuando Jesús la confronta y empieza a confrontar su pecado, la mujer trata de desviarle el tema diciendo: oye, y mejor vamos a hablar de otra cosa. Es que yo he querido adorar a Dios, pero pues los judíos adoran a Dios en un lugar y nosotros los samaritanos lo adoramos en otro lugar. Y yo no entiendo cómo es esto de adorar a Dios, y empieza a cambiar la conversación cuando empieza a ser confrontada por su pecado. Trata de desviarle la plática. Pero Jesús, lleno de amor y misericordia, le empieza a explicar que
ya no hay un lugar de adoración específico donde adorar a Dios. Él dice, ¿sabes? Ahora podemos adorar a Dios en cualquier lugar. Ya no hay un lugar en especial. Ya no hay un lugar para judíos ni para samaritanos, sino que ahora en todo lugar podemos adorar a Dios. ¿Y sabes cómo adoramos a Dios? Lo adoramos cuando dice Juan 4:23, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Jesús le está diciendo, le está hablando de manera profética, porque también en aquel tiempo el Espíritu Santo aún no había sido derramado. Pero después de que el Espíritu Santo también fue derramado sobre todas las personas, ellos empezaron a darse cuenta que ahora la presencia de Dios podía ser adorada en cualquier lugar. Por eso los primeros cristianos empezaron a reunirse en casas, en hogares. Se empezaron a hacer células dentro de la misma comunidad cristiana, y allí en los hogares ellos adoraban a Dios y la presencia de Dios se movía. Yo creo que muchos de nosotros, al igual que la mujer samaritana, tal vez solamente buscamos templos o ciertos lugares para adorar a Dios, olvidándonos que nuestra adoración es un estilo de vida donde debe ser reflejado en todo lugar. La adoración no es un punto de reunión donde yo vengo y canto alabanzas bonitas. La adoración no es solamente para ciertas reuniones donde me voy a reunir con otros cristianos y ahí voy a cantar himnos y voy a cantar alabanzas. La adoración es cuando nuestra vida se convierte en una expresión donde nosotros demostramos que realmente amamos y adoramos a Dios. Es decir, en mi trabajo, en mi hogar, en mi escuela, mientras voy en el carro, mientras voy en el transporte público, cualquier lugar se vuelve un lugar de adoración. Hay muchos que solamente tal vez esperamos o creemos que el lugar de adoración es ese domingo que venimos aquí a la iglesia. Y tal vez te ha costado ver el mover del Espíritu Santo en tu vida y has tratado de hacer las cosas con tu capacidad y el Espíritu Santo no se ha movido en ti, porque tal vez te ha faltado Biblia, oración y adoración. Dios se mueve cuando tú y yo rendimos estas, voy a decirlo así, estas disciplinas espirituales en nuestra vida todos los días. Hay gente, mira, que quiere que Dios se mueva en su vida, pero nunca lee la Biblia, nunca ora y muy difícil adora. Sabes, yo creo que hay personas que a veces les cuesta, cuando están aquí en la iglesia, sentir la presencia de Dios, experimentar el mover de Dios en su vida, porque en su casa tal vez, en su vida diaria, no lo han hecho. Esperan que aquí hasta el día domingo tal vez Dios haga algo y se mueva, y aunque Dios lo puede hacer, porque hemos sido testigos de eso, que en su gracia y en misericordia Dios se mueve. El deseo y el plan de Dios no es que nuestra vida sea de domingo. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros podamos depender realmente de su Espíritu, porque no es con fuerza.
no es con tu capacidad, sino es con el Espíritu de Dios. El día de ayer platicaba con una persona y me comentaba ciertas cosas que estaba viviendo en su vida. Cuando escuchaba a esta persona, para mí era impresionante ver cómo ver la manera en cómo Dios estaba tratando y trabajando en su corazón, porque Dios estaba moviendo de una manera bien especial en su corazón. Ahora, esta persona me decía: pastor, yo realmente, yo en mi casa yo oro, yo leo la palabra, pero siento que algo me falta. Siento que de repente mi vida no ha avanzado, me siento un poco estancada en mi vida. Y yo le decía a esta persona, le decía: mira, ¿lees la palabra? Me decía: sí. Y le digo: ¿y muchas veces entiendes lo que lees? Me decía: no, hay veces que no entiendo lo que leo. Y le dije: ¿y te has dado la oportunidad que alguien más te enseñe la palabra? Me decía: no. De hecho me decía: de hecho yo sé que la estoy regando, me estoy equivocando, porque hay veces que quiero ir a la iglesia y a veces por mi flojera no voy. Hay veces que la flojera me gana y me detiene, y eso ha provocado que no vaya a la iglesia, pero en verdad busco de Dios. Y yo le decía: sabes, yo no dudo que busques de Dios, yo no dudo que no ores en tu casa, pero también cuando dejas de congregarte, dejas de venir a la iglesia, no estás cumpliendo realmente con la perfecta voluntad de Dios. Porque Dios estipuló su iglesia. Dios, en su corazón está el deseo de que tú y yo podamos ser parte de su iglesia. Y cuando hay gente tal vez que dice: mira, pastor, yo busco de Dios, yo oro, pero no asisto a las iglesias, no me gusta. Es triste poder ver ese tipo de personas, porque realmente están rechazando a Dios mismo. Gente que no quiere venir a la iglesia. Mira, la Biblia nos enseña y nos dice que tú y yo somos la novia de Cristo, su iglesia, y que Cristo vendrá por su iglesia. Entonces, alguien que rechaza la iglesia y no quiere venir a la iglesia está rechazando a la novia de Cristo. Es como si a mí alguien me dijera: pastor, lo invito a comer, vámonos a comer y yo voy a pagar todo, pero nada más venga usted porque su esposa me cae mal. Nada más lo invito a usted porque usted es bien buena onda, pero su esposa como que tiene una cara de medio sangrón ahí. ¿Qué crees que sería mi respuesta? Si alguien rechaza a mi esposa, me rechaza a mí. Lo mismo sucede con Dios. Y parte de nuestra adoración, tú y yo la completamos y la hacemos cuando estamos en su iglesia. Por eso es tan importante que tú y yo nos congreguemos, que tú y yo vengamos a la iglesia. No basta solamente con Biblia y oración, sino también es importante nuestra adoración. Y parte de la adoración, mira, el Salmo dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando Pedro habla, él dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de su iglesia. Porque la iglesia es el centro también donde nosotros
disponemos nuestros corazones para adorar, para rendirnos, para ser llenos del Espíritu de Dios. Así que hoy recuerda cómo podemos depender del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana. Necesitamos la BOA: Biblia, oración y adoración. Si hay algo que hoy te falta, no podemos descartar alguna de estas cosas. No puedo decir yo solamente me lleno de Biblia y dejo de orar. No podemos decir yo solamente oro y dejo de leer la Biblia. No podemos decir, bueno, yo leo la Biblia y oro, pero no adoro, porque nuestra vida no estaría completa. Dejaríamos de depender del Espíritu Santo. Y hoy tal vez hay ciertas cosas que tú necesitas corregir. ¿Sabes? Con esto quiero empezar a terminar. Cuando Dios trae esta palabra al profeta Zacarías y Dios habla esta profecía, yo les decía, el pueblo de Israel estaba reconstruyendo el templo. Ahora ellos, por todas las circunstancias que estaban pasando en su contra, falta de recursos, problemas políticos, no tenían la capacidad suficiente, todo eso estaba provocando que ellos se desanimaran en la reconstrucción del templo. De hecho, pasaron 16 años que ellos pararon la obra. Dijeron, vamos ya a dejarlo así, no se puede hacer nada. Ellos ya se habían cansado, veían todo lo que tenían que hacer. Ahora, dice la Biblia que ellos cuando reconstruyeron, primero llegaron muy animados, queriendo levantar y reedificar el templo, pero se dieron cuenta que era mucho el escombro que había, y simplemente con recoger el escombro ya se habían cansado y desanimado. Ellos dijeron, hombre, falta un montón de aquí que lo hagamos. Y 16 años pararon la obra. Ahora, cuando Dios trae esta palabra y les recuerda y les dice, no es con espada, no es con tu fuerza, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Después de esa palabra profética, ellos recobraron ánimos, ellos empezaron a depender del Espíritu Santo, y ellos decían, aunque no tenga recursos, sé que Dios va a suplir. Ellos decían, aunque sé que hay problemas políticos, Dios va a acomodar las cosas y Él nos va a abrir las puertas. Y así sucedió. El mismo rey empezó a darles recursos. El mismo rey les dijo, ¿qué necesitan? Necesitamos esto. Pues bueno, agárrenlo y llévenselo. Y empezaron a levantar y reedificar. Pasaron 4 años después de esta palabra profética, cuando ellos reconstruyeron el templo. Pero dejaron de depender de su propia fuerza, de su propia capacidad. Ahora empezaron a depender del Espíritu Santo. Por eso, hoy tal vez hay cosas que tú sientes que están siendo muy complicadas de alcanzar. A lo mejor hay ciertas situaciones en tu vida que no sabes ni cómo le vas a hacer para que sucedan. Hay cosas tal vez que sueñas que parecen imposibles, pero cuando dejas de depender de tu fuerza y aprendes a depender del Espíritu Santo, Dios empieza a hacer todas las cosas posibles. La gran pregunta no es ¿qué puedes hacer tú?, sino que la gran pregunta es ¿qué puede hacer el Espíritu Santo a través de ti? ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo
a través de ti. Porque Zacarías 4:6 no es un solo verso bonito, sino es una verdad radical. Tus mejores esfuerzos sin el Espíritu son insuficientes, pero tu debilidad en las manos del Espíritu es un poder glorioso. Sabes, leía ahí un misionero, si no me equivoco, que está trabajando en la China. Este misionero se llama Hudson Taylor, y él dijo una vez: la obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá de los recursos de Dios. La obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá de los recursos de Dios. Hoy yo creo que Dios puede ayudarte a suplir, a proveer, a darte la capacidad que necesitas para alcanzar ese propósito que Dios tiene sobre ti. Pero hoy necesitamos depender de su Espíritu. A.W. Tozer dijo: Dios no busca hombres fuertes para su obra. Él busca hombres débiles, lo suficientemente dependientes de Él. Hoy Dios está buscando hombres, mujeres que dependan de Dios.